Muy buenos días, un gusto estar aquí presente frente a ustedes. Bueno, el día de hoy, pues el tema que se le tengo preparado para ustedes, creo que es un tema muy bueno relacionado hoy en día, que todavía estamos, podríamos decir, mucho miedo, temor justamente a la transición, al cambio, y es por eso ese tema. Tenemos la coexistencia de IP versión 4 e IP versión 6 en estas redes actuales. Okay. Primero, justamente presentar quiénes somos. Bueno, yo vengo de Academy Experts. Somos una empresa que justamente nació en el año de 2006 y actualmente ya nos reincorporamos como Academy Expert en el año de 2013 hasta la actualidad. Pues estamos brindando lo que son certificaciones, ¿okay? Cursos en la parte de MikroTik, Ubiquiti y también en la parte de cambio. En toda la parte de Latinoamérica pues estamos trabajando y ahora justamente con la pandemia también hemos incorporado bastantes cursos online y ya estamos retomando nuevamente con los cursos presenciales. Ok. Bueno, de mi parte, sí, creo que ya me estaban presentando. Soy Ingrid Espinosa Robles, ingeniera en Networking y Telecomunicaciones y actualmente me desempeño como trainer, MikroTik y consultora. Y para Academy Expert me manejo también en la parte del soporte. ¿Okay? Y bueno, comenzando eso sí, ¿de qué es IP versión 6? Bueno, una nueva versión del protocolo IP versión 4 mejorada completamente. ¿Okay? Ya IP versión 6 ya tiene el nacimiento hace muchos años atrás, pero realmente no lo hemos tomado importancia, no lo hemos empezado a manejar tanto hace mucho tiempo atrás y podríamos decir que sí, es la mejora de versión 4 en toda parte, en todo sentido. Primero creo que más o menos ya tenemos comprendido que esta nueva versión 6 incrementa el número de direccionamientos IPs, ¿ok? E inclusive ya no hablamos aquí en versión 6 de que hay un direccionamiento público ni direccionamiento privado como existe en versión 4. Ahora en versión 6 se habla como un direccionamiento, podríamos decir, el nombre técnico global, y que ya cuando uno va a implementar, hacer la planificación, la estructuración del direccionamiento, pues ya nos olvidamos de ese tema a que público o privado y ya no lo tendríamos que trabajar de esa manera. Aparte, justamente hay que saber que como no hay un direccionamiento público y privado, para uno empezar a configurar dentro de la red, y el IP versión 6 ya no es como versión 4. Yo tomo, qué sé yo, la dirección 172.16 o qué sé yo, escojo la 10 punto algo, 192.168, ¿verdad? Que justamente es lo que uno configura. Pero acá en versión 6 no podemos tomar cualquier direccionamiento para trabajar. Es decir que el proveedor tiene que entregarme mi direccionamiento IP versión 6, que sería global, y a partir de ese direccionamiento tendríamos que empezar a dividirlo o subdividirlo. O sea, todo nace o tiene una estructura en versión 6 jerárquica. Yo ya no puedo darme el lujo de escoger cualquier dirección aquí para trabajar. Además, la estructura jerárquica también uno le va a permitir, si yo tengo nodos dentro de la red, o a lo mejor si hablo de una empresa, pues tengo dividido en sectores, poder estructurar de una forma correcta y además acoplar el direccionamiento IP versión 6 para tener un reconocimiento propio en zonas. La ventaja también podríamos decir que se trabaja el direccionamiento con números, con letras, podemos llegar pues a formar algo parecido. De hecho, algo curioso que uno puede ver en versión 6, por ejemplo, el direccionamiento versión 6 de Facebook, justamente en sus siglas, tiene actualmente pues sus primeras letras FA, ¿okay? Que da reconocimiento justamente a ese direccionamiento versión 6. ¿Okay? La transición hoy en día, en este caso, es importante comenzar a chequear o verificar la estructura, eso sí, actual de la red. ¿Okay? Empezando equipamientos, ¿okay? Ver si el equipamiento actual de la red que estamos manejando permite ya la configuración del protocolo.
Además también, qué sé yo, por parte del técnico, el ingeniero que está en el área, tener el conocimiento propio. Claro que hay cosas que en versión 4 con versión 6 son lo mismo, ¿ok? Las bases, a lo mejor también la configuración es la misma lógica, pero hay cosas completamente nuevas o cosas que también han llegado a cambiar, que sí es importante pues a volver a retroalimentarse para saber cómo hacerlo. Y eso hablando de manera general, no solo enfocándose en una marca, sino en todo. Entonces, poco a poco tenemos que ir incorporándolo, ¿sí? Y hoy en día en las redes ya el versión 6, ya en ciertos países ya podríamos decir que a los ISPs ya se los están indicando, mira, tienes que obligatoriamente empezar a trabajarlo. Un buen ejemplo que nos ha ocurrido bastante en Academy para trabajar es en Colombia. Los ISPs actualmente en Colombia ya les están exigiendo, el ente regulador de allá, le está dando un periodo de tiempo para que empiece ya a implementar en su red. ¿Okay? Bueno, ahora, ¿quién nos entrega ese direccionamiento IP versión 6? Lo más común que nosotros pensemos sea el proveedor de Internet, pero aparte también nosotros podemos pedir ese direccionamiento IP versión 6 al ente principal que maneja los direccionamientos IPs, que sería uno de los servicios regionales. En el caso de aquí de nosotros, a nivel de Latinoamérica, sería la LACNI, ¿ok? Nosotros tendríamos con nuestro proveedor o consultar directamente con ellos, hacer lo que es la solicitud de recursos. Uno puede ingresar directamente en su página web y ingresar a la sección de solicitar recursos. Y justamente a ellos les van a dar todos los datos pertinentes si es un ISP o si es, qué sé yo, una empresa, y tienen que justamente regirse, justamente entregar toda la documentación que ellos justamente le piden. Por lo general, les piden pues información de su red, ¿okay? Clientes, servicios que ofrecen. También luego les van a pedir una planificación del direccionamiento versión 6, cuánto tiempo vas a implementarlo y bueno, un sinnúmero de documentaciones y precios. Toda esa información se la maneja hoy en día a nivel pues, web, pueden hacer la solicitud con ellos directamente en la página. ¿Okay? Bueno, actualmente tenemos aquí un cuadro estimado de la transición a nivel mundial. Tenemos en febrero de 2011 el pool central del ente principal de todos los entes reguladores, que sería la IANA. Justamente ya tenemos ahí el cuadro, en los diferentes RIR, que ya fueron entregados el último pool. Pero si hablamos aquí de la LACNI, ya tenemos el 20 de agosto, si no me recuerdo, en la pandemia justamente fue, anunciaron de que ya se entregó el último direccionamiento IP versión 4. Ahora, sí todavía se sigue entregando, pero lo último que queda, como les he colocado aquí, las obras, ¿ok? Lo sobrante, las devoluciones que han hecho, y no es que si yo voy a contratar ahora un direccionamiento versión 4 público con la LACNI, me lo van a dar enseguida. O sea, ellos toman una evaluación pertinente y hay filas, colas de espera que ellos tienen que evaluar a ver si les entrega un direccionamiento versión 4 público. ¿Okay? Bueno, las estadísticas actualmente a nivel mundial, tenemos por acá que justo, bueno, aquí les he puesto 26 de junio. Bueno, el 36% nativo, ¿ok? Nativo. A la actualidad que estuve revisando, que no es mucho la diferencia, solo ha subido como un 8 o 10% a nivel mundial, nativo y la implementación. Ahora las estadísticas aquí, que esto lo tomé directamente también de la LACNI, sacadas el año anterior. Tenemos aquí a nivel de Sudamérica y Centroamérica, justamente aquí en Centroamérica primero, que lo consideran también aquí en México, en primer lugar, y Guatemala estamos aquí en 10%, ¿okay? O sea, falta un montón para poder hacer la transición. Y esta sí es la actual, la adopción. Tenemos aquí en Guatemala 32.71% nativo, implementando lo que es el IP versión 6. ¿Okay? La estuve chequeando y tratando de verificar en el internet a ver qué podía encontrar.
Estas publicaciones las he tomado, tenemos aquí en septiembre y 2020-2019. Tenemos acá que Guatemala ocupa el puesto 46 a nivel mundial de la implementación, o sea, todavía nos falta. Y el top 5 de implementado en IP versión 6, ahí les tengo justamente los proveedores. Creo que para ustedes va a ser bastante conocidos los proveedores que están por aquí, ¿ok? En el orden. Eso, la fuente la he tomado directamente de la página oficial de IP versión 6 test, que pasa evaluando toda esta información a nivel mundial. ¿Okay? Las fases de la transición que nosotros deberíamos de seguir, hacer eso sí, la introducción pertinente, ¿okay? De las comunicaciones que actualmente hay en la red en versión 4, luego la fase de la consistencia de versión 4 y versión 6. Realmente hay una pregunta que siempre hacen, ya quiero implementar versión 6, bajo, quito todo versión 4 y trabajo solo con versión 6. En la actualidad todavía no se lo aconseja hacerlo, sino trabajar al mismo tiempo dentro de la red versión 4 y versión 6. Por la sencilla razón de que, como ya nos damos cuenta en las estadísticas, ni siquiera el 50% a nivel mundial tiene implementado el IP versión 6. Eso significaría de que si yo dejara mi red solo en IP versión 6 trabajando, y a lo mejor si yo voy a abrir una página web cualquiera, y resulta que esa página no tenga el versión 6 implementado, pues esa página no me va a abrir. ¿Okay? Cuando uno tiene la red implementado ambas versiones del protocolo, eso sí, quien va a tener la preferencia o la prioridad siempre será el versión 6. ¿Okay? ¿Qué sé yo? Google tiene su IP versión 6, entonces la página se va a abrir de Google en IP versión 6. Encontró una página no tiene versión 6, se va a ir por IP versión 4. Realmente así trabaja el protocolo, justamente en la estructura, en la pila del modelo OSI. Y a nivel de configuración no se tiene que hacer nada al respecto para que trabaje de esa manera. Así ya siempre va a trabajar. ¿Okay? Luego la extensión de la versión 4, bueno, sí va a tomar bastante tiempo bajarlo, darle de baja dentro de la red, y el objetivo siempre final va a ser trabajar completamente la red en versión 6. ¿Okay? Tenemos aquí acerca de la primera y segunda etapa, o sea, cómo ya empiezo a trabajar dentro de la red, ¿verdad? Tenemos aquí soporte, que es lo más recomendable de dos protocolos, versión 4 y versión 6, ¿okay? Trabajándolo al mismo tiempo. También hay varias formas de implementarlo, aparte de hacer el contrato con la LACNI, aparte de hacer el trato con el proveedor. A lo mejor si estamos interesados en hacer pruebas, porque la idea es poder empezar a familiarizarse, ¿ok? Hay otras alternativas, y aparte del Dual Stack, que es trabajar al mismo tiempo en la red, las dos versiones, tenemos la tunelización, ¿ok? Y también lo que es la traducción. A nivel de la tunelización, ¿ok? Hay varias formas, ¿ok? Para trabajar, ya la vamos a estar viendo. Bueno, aquí tenemos la representación de versión 4 y versión 6 del doble pila o dual stack, tenemos aquí, que es la red trabajando al mismo tiempo, tener dos salidas a internet, versión 4 y versión 6. Siempre el nodo del cliente, como vemos ahí, tiene su conectividad final en IP versión 6 e IP versión 4, que es la recomendación. ¿Okay? Ventajas y desventajas. Bueno, las ventajas, ya tener trabajando la versión 6 en la red, y podríamos decir ya nativo. La desventaja es que hay que reflejar las mismas configuraciones de versión 4 y versión 6 pues al mismo tiempo, ¿ok? Y además viendo también si cambia algo nuevo o no. La tunelización, tenemos más antiguos, eso sí, para poder trabajar. Siempre se va a estar en la tunelización encapsulando, y en tunelización hay varios métodos, hay varias formas de hacerlo. Vámonos por acá. Aquí tenemos. Como primer ítem de tunelización he colocado aquí el túnel 624, que es un túnel utilizado bastante hoy en día para las pruebas de versión 6 en la red. Si a ustedes les llega actualmente, tienen una IP versión 4 pública en su red, tienen la oportunidad de trabajar con el método de tunelización de 624, totalmente gratuito. Hay varias páginas que permiten trabajar el túnel 624, podríamos decir ya
se lo configura automático, les da toda una plantilla, podríamos decir con un pequeño script de diferentes marcas para colocarlo ya en la configuración del router de borde. Y lo bueno de esto es que nos entregarían un prefijo, que ese sería el nombre exacto, es decir, como dice tu pool de IP versión 6, que vas a tener que configurar y adaptarlo en tu red. Ahora, la desventaja de trabajar con cualquier túnel sería que no es una solución al 100% viable a largo plazo y permanente, o sea, es algo temporal. Es decir, que sí o sí, después tienen que bajar toda la configuración que tengan con la tunelización y ya al momento de hacer el contrato con el proveedor en versión 6, toca volver a hacer todo desde cero. Eso sería una gran desventaja. Y aparte que la tunelización, al hacer una encapsulación, siempre la información al ir encapsulada, en el paquete siempre va a haber un sobrecargo, un overhead en la red que sí se va a sentir, a diferencia de tener la IP versión 6 ya nativo sin encapsulación. Okay. Bueno, por acá, en la parte de los túneles SIS2FOR, vamos a ver por acá, aquí tenemos la representación de cómo se vería implementado en la red. Igualmente en la red teniendo a trabajar IP versión 4, versión 6, pero se va a estar conectando a través, tenemos aquí de un relé, okay, que va a ser el encargado, el que va a hacer el cambio de otorgar el versión 6 entregado en base a un direccionamiento público IP versión 4. Entre las soluciones gratuitas tenemos esta de aquí que es muy buena, ¿okay? Se llama Hurricane Electric, lo que es la página, solo se necesitaría crearse una cuenta, llenar todos los datos que piden y colocar el direccionamiento versión 4 público para que haga la entrega de todos los datos y empezar a trabajar dentro de la red. ¿Okay? No hay que hacer pagos, es totalmente gratuito. Okay. Tenemos otra solución de tunelización, 6RD, no tan utilizada, ya las otras que vamos a estar aquí mostrando tienen desventajas bastantes. Tenemos por acá que el ISP, que como bien dice que tiene uno el contrato, es el que nos va a dar este túnel y él es el que va a tener el manejo 100% de dicho túnel, ese control. ¿Okay? Aparte también tenemos que solo el cliente es el que tiene su red en versión 4, ¿okay? Para trabajar. Otra solución llamada Teredo, otro tipo de tunelización, desarrollado tenemos aquí por Microsoft. ¿Okay? El tráfico, eso sí, de versión 4 va a estar pasando, versión 6, perdón, va a estar trabajando a nivel de UDP. Y el problema con Teredo es que solo permite esa tunelización entregar un direccionamiento IP versión final a un solo host. ¿Okay? Si yo voy a implementar a mi red, a lo mejor para una sola prueba sería 100% viable, pero si ya quiero con 2, 3 o más, no me lo va a permitir esta solución. La traducción, que es una, las he puesto como último lugar, no es lo tan recomendable. La traducción se basa de que, ok, tengo una parte dentro de la red solo IP versión 6, nada más, el otro IP versión 4, y la idea es cuando ellas se comuniquen entre sí, poder hacer esa traducción entre sí. Entonces, además de eso, para esa traducción se necesita aplicaciones pertinentes, APIs, para que trabajen en la traducción y el intercambio siempre de lo que es el tráfico. Entonces, esta es la técnica menos recomendada, aparte de la administración se complica mucho más y no todas las soluciones hoy en día de los fabricantes permiten también lo que son las traducciones. ¿Okay? La parte de seguridad es importante. Se dice que IP versión 6 sí tiene implementado ya él dentro de la seguridad, pero aunque lo tenga, no hay que descartar también hacer las configuraciones también dentro de la red. ¿A qué me refiero? Sí, hay que implementar igualmente un firewall en versión 6, al igual que uno lo hace en versión 4. No se escuchan muchos temas de problemas de seguridad en versión 6 por la razón de que no hay muchas redes actuales, pero sí existen ataques de versión 6, al igual que en versión 4, así que hay que hacer las protecciones referentes. Los métodos de tunelización, traducción, eso sí, en torno a la seguridad son los menos seguros para utilizar. ¿Okay? Y justamente la protección aparte de firewall
También hay que considerar otros temas de seguridad que a veces incluyen los fabricantes para hacer las protecciones, ya sea otras maneras de deshabilitar opciones, cerrar servicios que sean de los routers o los switches que tienen actualmente. ¿Okay? La etapa más compleja tenemos por acá. ¿Okay? Justamente la etapa más compleja, diría yo, la planificación. ¿Okay? La planificación del direccionamiento IP versión 6, lo que yo he visto es que no saben cómo subdividirlo. ¿Okay? Siempre hacen una pregunta, ¿hay subnetting y versión 6? Sí lo hay. Lo que no hay es VLCM, porque VLCM, si recordamos, es una forma de evitar el agotamiento de direcciones IPs. Pero acá en versión 6, como no hay agotamiento, entonces sí existen subnetting porque hay que subdividir igualmente las subredes que se van a trabajar dentro de la red. ¿Okay? ¿Qué más tenemos entre la etapa más compleja? El periodo de transición. El soporte de las dos pilas del dual stack al mismo tiempo. ¿Okay? Y también las implicaciones de seguridad. ¿Qué más? Actualizaciones, hay que hacer las respectivas. Hay veces que estamos trabajando con tecnologías actuales que a lo mejor sí funcionan, trabajan en versión 6, pero solo ameritan una actualización de su firmware o sistema operativo y ya está dada la solución. ¿Okay? Los profesionales también prepararse para trabajar, introducirse a las nuevas opciones de seguridad que también hay dentro de IP versión 6. Ahora, si hablamos de MikroTik actualmente, bueno, ya hace mucho tiempo atrás, ya tiene para trabajar IP versión 6. Actualmente ya desde las últimas versiones 6 y ya la versión 7 actual, ya trae habilitado por defecto el IP versión 6, el paquete, que antes no lo traía. Y además de eso, ya en la nueva versión 7 ya ha habido ciertas mejoras también con respecto a la versión 6, sobre todo en la parte de los diferentes tipos de enrutamiento para trabajar. ¿Okay? Entre las nuevas características que puedo hablar que incluyen versión 6 con respecto a lo que es BGP, OSPF también, vienen MPLS, que antes en versión 6 no lo traía, pero actual en la versión 7 ya lo trae, ya hay esa incorporación. Ya a nivel de BGP, tanto en versión 4, IP versión 4, versión 6, en routers, versión 7, entre las ventajas que se trae el nuevo kernel, y a traer el nuevo kernel en BGP, ya aprovecha, si trabajamos un equipo con varios núcleos, aprovecha el BGP en migrar la carga entre dos núcleos, que antes lo tenía en uno solo. ¿Okay? También otro problema que existía en la versión 6 en OCPF es que a nivel del procesamiento de CPU se incrementaba demasiado y ahora sí, como quien dice, lo han subdividido bien, que cada quien OCPF es versión 2, versión 3, que ese sería el término exacto, está separado y subdividido para poder nivelar, podríamos decir, las cargas. ¿Okay? También otras implementaciones de versión 6 que no existían en la anterior routeros, la anterior versión, tenemos también, por ejemplo, el tema de SMP, temas también, por ejemplo, de la parte de marcado de rutas, políticas también de enrutamiento que ya se ha incorporado, que antes no lo había, y tema también de BRFs tenemos. Bueno, por acá les he traído un caso real de una red IP versión 6 con MikroTik. Una red pequeña, ¿okay? Esta red de aquí es una red de Ecuador, es pequeñita. Podemos ver aquí, si ustedes observan, solo hay 3 routers. ¿Okay? Tenemos por ahí el router principal, el router de borde, y tenemos en la parte de acá 2 routers y varios switches. Esta red de aquí, en versión 4, ofrecía el servicio de internet por medio de PPPoE. ¿Okay? Primero se hizo la evaluación, siempre hay que evaluar la red actual, cantidad de clientes y las configuraciones que tienen. Por lo general, en versión 4, siempre se indica que si a futuro la cantidad de clientes en PPP aumenta, se tiene problemas de trabajar el PPPoE, porque PPPoE amerita trabajar en capa 2, y el problema en capa 2 es que hay mucho tráfico broadcast. Ahora, en versión 6, la diferencia es que en versión 6 no existe el tráfico broadcast. Ya no hay. Sabemos tráfico broadcast, comunicación 1 a todos, ¿verdad?
Aquí existe o trabaja el direccionamiento, la comunicación múlticast, ¿ok? Uno a unos cuantos, a un grupo. Eso significa que PPPoE en versión 6 sí hay una tremenda mejora en manejarlo, no habría inconvenientes a futuro de seguir implementando, agregando más clientes en la red. Por eso se lo mantuvo y no se hizo la sugerencia del cambio en versión 6, ¿ok? Además de eso, por ahí creo que, si no mal recuerdo, había que entregaba a unos cuantos clientes un servicio de internet mediante VLANs, ¿ok? Ahora, la forma de trabajar, ¿ok? Tenemos por acá las soluciones. Conocer actualmente lo que se tiene configurado, cantidad de clientes, también todos los servicios que se ofrecen. Equipos de los fabricantes, si soportan versión 6, bueno, todos los routers le arreglan MikroTik, ¿sí? Los routers de los a los clientes finales no eran MikroTik, eran routers marcas chinas, no conocidas, y nos dimos cuenta que por ahí dos marcas, pero de dos equipos que tenían usuarios finales, sí no les soportaba versión 6, para nada ni actualizándolo. Eso significaba que tenía que hacer una inversión adicional y hacer el cambio de equipamiento para esos equipos, ¿sí? También tenemos por acá conocer direccionamiento de versión 6, cuál es prefijo y usuario dentro de la red. Este proveedor de internet hizo un contrato, fue con Telefónica, así que Telefónica fue aquel que le entregó, sería el prefijo de versión 6, el pool, y la forma de entregarle fue mediante BGP, ¿okay? Mediante BGP, y asimismo el proveedor en versión 4 también tenía la conexión BGP. Entonces lo primero que se realizó fue la configuración también del BGP, del peer, a nivel de IP versión 6, que ahí se los ha colocado. Se sugiere de hacer los peer por separado. Sí se puede hacer en MikroTik y en el mismo peer de BGP también agregar la configuración para que haga el peer de versión 6. Pero el problema de hacerlo en el mismo peer es que no vas a saber si se cae cuál va a ser el peer que se cae, versión 4 o versión 6, no lo vas a saber así a ciencia cierta. Entonces, como recomendación, el peer siempre separado de ambos. Aquí el proveedor le entregó la ruta por defecto, que está en la parte de acá abajo, de salida a internet por medio de BGP, así que no había la necesidad de hacer la ruta de salida a internet estáticamente, la recibió dinámica por medio del BGP. Y aparte, como nos dimos cuenta en la estructura que eran 3 routers en total, se tuvo que hacer también un enrutamiento interno del router de borde hacia las redes internas de los 2 routers, rutas estáticas, porque si no los clientes no iban a tener salida IP versión 6. Eso significa que igual aquí también se aplican los conceptos de versión 4 para que todo el mundo se pueda conocer entre sí, y además tener aquí la salida de internet, habría que hacer una configuración de enrutamiento. Se hizo enrutamiento estático porque solo había 3 routers apenas, ¿okay? Si hubiera sido una red mucho más grande, qué sé yo, 6, 7, 8 o más nodos, sí tenía que hacer, o se debería haber hecho, ahí en ese caso, una configuración de enrutamiento dinámico. Como dije, ellos entregaban por PPPoE. Ahora, el PPPoE en versión 6 no había que volver a hacer una configuración desde cero. Se utiliza en MikroTik el mismo PPPoE que ya tiene actual. Lo que se debe hacer es nada más crear el pool de IP versión 6 en las opciones pertinentes de configuración, y luego ya en el profile solo llamar al pool de IP versión 6. Nada más. O sea, ya de lo que tiene actualmente en versión 4. O sea, solo agregar el pool, nada más. Y ya le llega el pool de versión 6 al equipo PPPoE cliente. ¿Qué más para agregar? Para agregar aquí, creo que ya, bueno, para seguir agregando, no sé cómo regresar. Acá, regresando por acá. Este cliente, todos los PPPoE entregaban de 2 maneras el control de ancho de banda, por medio del profile, ¿ok? Y unos cuantos clientes tenían la entrega de control de ancho de banda por Q3. Entonces, ¿qué se hizo? Resulta que el PPPoE, al configurar directamente en el profile el control de ancho de banda, lo que hace el PPPoE crea dinámicamente una cola simple.
y ya con los valores que uno tiene colocado. Al crearlo dinámicamente, también toma esa cola del control de ancho de banda, toma también en cuenta el direccionamiento versión 6 que se ha entregado. Eso significa que va a estar limitando al mismo tiempo al cliente, versión 4 y versión 6, su control de ancho de banda. O sea, no es que lo va a dividir, sino que también lo toma en cuenta, digamos, como global, ¿sí? A considerar. Y a nivel de lo que es los clientes, en la parte del Q-Tree, ¿cómo fue que lo realicé? El Q-Tree, bueno, en MikroTik, previamente había que hacer marcados en Mangold que el cliente ya lo tenía hecho en versión 4. Lo que hice fue, previamente, en los Profile, antes de eso, crear una lista de interfaces, que ya MikroTik tiene esa opción, y dentro de esa lista de interfaces, que vaya agregando los clientes que se conectan mediante PPPoE. Esas listas de interfaces se las llamó por acá, aquí mismo también en los Profile, que tiene esa opción. Y ya cuando se configuró el Mangold, que el Mangold sí lo tuve que hacer por separado en versión 6, IP versión 6 Mangold, se hizo las marcas de conexión y de paquetes iguales, o sea, como digamos un copy-paste de versión 4, utilizando las mismas etiquetas, no cambió nada, pero lo que hice fue en el marcado de conexión, llamar a la lista de interfaces para que tome los direccionamientos versión 6. Ahora, en la parte del Q-Tree nunca moví nada, ¿ok? El Q-Tree en versión 4 o versión 6 es en el mismo lugar que se configura. Yo no tuve que hacer nada porque los marcados o las etiquetas en este caso ya estaban hechas. Lo único que fui y manejé el Mangold. Y asimismo, el Q-Tree, llamar los etiquetados, igualmente considera versión 4 y versión 6, haya un test de velocidad, considera igual los dos versiones del protocolo IP. ¿Qué más? También se llegó a configurar lo que es el firewall en los 3 routers, ¿ok? En versión 6, como les decía, se maneja lo que es la parte, ¿verdad?, direccionamiento global. Significa que los direccionamientos IP versión 6 que se entregan, todos son direccionamientos, podríamos llamarlos públicos, o sea, desde cualquier parte, incluso el direccionamiento que está, se le entrega en la computadora final del cliente, o sea, ya es vista a nivel del internet, ¿ok? Y eso da una gran ventaja aparte cuando hay problemas, digamos, qué sé yo, policiales, llamamos así, que a veces uno quiere investigar quién es el que ha hecho tal cosa, digamos, un hackeo o lo que sea. Ya van ustedes a poder conocer exactamente quién es el dispositivo X o final que ha realizado, ¿ok? Firewall en todos los 3 routers, hay que filtrar bien la parte de Bogon Express, llegar a filtrar bien también lo que es el tráfico, el prefijo o los direccionamientos que se tienen dentro de la red y no permitir otros que no sean los que se tienen actuales. Y aparte hay normas de seguridad del firewall, digamos de versión 4, que también se lo toma en versión 6 de referencia para trabajar e introducir también nuevos conceptos de reglas de firewall en versión 6 en base a nuevos protocolos que se trabajan en la nueva versión. ¿Okay? Eso es lo que les puedo traer esta red pequeñita y bueno, eso ha sido todo por mi parte. ¿Okay? Espero que haya sido de agrado lo que es la pequeña charla de la consistencia y al final lo que es el pequeño caso de implementación que les he traído.